Bueno, es un placer para nosotros en esta oportunidad estar con el doctor Núñez. Ahora vamos a presentarlo con más detalles. Miguel Núñez, muy conocido. Ha sido una tremenda tarea buscarlo y encontrarlo porque ha estado en diversos compromisos y gracias por este tiempo, Pastor Núñez. Es una bendición estar con usted aquí. Y darles un saludo especial a todos los pastores y pastoras, socias de Compasión que están en asociación con Compasión en toda Latinoamérica y también a toda la iglesia en general en Latinoamérica. Quisiéramos decirles que es muy grato para nosotros estar con ustedes en este momento. Me gustaría presentar al pastor José Carrasco. Él es el director senior del programa para América Latina. Va a ser uno de los que va a estar entrevistando conmigo. Yo soy Enrique Pinedo, soy el asesor en el área de alianzas estratégicas para América Latina en Compasión, y es un gusto estar aquí en esta noche con el pastor y doctor Miguel Núñez. Él es pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana, pero a la vez es doctor en medicina interna y tiene una especialización en enfermedades infecciosas. Él es infectólogo y eso es algo importantísimo para nosotros. En esta entrevista él nos va a poder dar alguna de sus riquezas y experiencias en ese campo. Es el fundador del Ministerio Sabiduría y Integridad, un conferencista reconocido y autor de varios libros. Pastor Núñez, un placer estar aquí con usted. Yo sé que José ha sido una persona muy especial para conectarlo a usted. Qué lindo que podamos tener este tiempo. La primera pregunta, Pastor, dado la experiencia que tú tienes en este campo y tratando de dar una orientación a las iglesias en Latinoamérica en general, este tema de la pandemia del Okay. coronavirus 19, usted como infectólogo, ¿cómo podría darnos un panorama de lo que ha sido y el impacto que ha tenido en Latinoamérica, su Eh, naturaleza, darnos un marco general, Pastor? Muchas gracias. Sí, cómo no. Gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan de poder compartir con su audiencia, una audiencia importante, porque representa una porción enorme del mundo, ¿verdad? Habitado y también por la cantidad de iglesias asociadas a Compassion. Bueno, la realidad es que esta pandemia no es la primera pandemia a través de la cual la iglesia ha vivido, y nosotros hemos tenido pandemias incluso recientes de las cuales quizá el mundo ni se percató, dada su naturaleza, pero nosotros tuvimos una pandemia en 1968, eso fue hace pocos años, y tuvimos de flu, y hubo un número significativo de personas que murió de flu. Nosotros tuvimos una pandemia en el año 2009, esa todavía es más cercana, también de flu, y murió un número significativo, murieron miles de personas también como fruto de flu. Y una nación como Estados Unidos solamente tiene de 30 a 60 mil muertes todos los años por flu. De manera que nosotros estamos en medio de una enfermedad actual, pero nosotros no nos percatamos de que nuestros problemas, y quería comenzarlo ahí, nosotros no nos percatamos, nuestros problemas mundiales son mucho mayores de lo que este virus representa. Y con eso yo no estoy minimizando el virus, estoy tratando de ponerlo en contexto, pero para una organización como la de ustedes, como Compassion, por ejemplo, probablemente conozcan estos números, muchos de ustedes, pero el mundo pierde cada 24 horas de 15 a 16 mil niños por hambre. El coronavirus ni se acerca a una cifra como esa. Y el mundo incluso está silente ante esa realidad. Yo creo que debiéramos haber hecho mucho más ruido desde las Naciones Unidas hacia adelante acerca de esta realidad. Cada 24 horas hay 15, 16 mil niños que desaparecen del mapa. De manera que cuando la ciudad de New York alcanzó 30 mil muertos, si le hubiéramos hablado a ese mundo, a ese mundo de 2 billones de personas que viven con menos de $1 al día, acerca de 30 mil muertos en 3 meses, ellos hubieran dicho, nosotros perdimos 30 mil niños en 2 días. Eso nos da una idea a nosotros de que realmente tenemos un mundo complejo con realidades que ignoramos a nuestro alrededor. Entonces, este coronavirus es real, pero es un coronavirus que representa uno de muchos problemas en medio de los cuales nosotros vivimos. La pandemia hace su comienzo en Wuhan, en China, en enero de este año.
se esparce y básicamente todos los países del mundo prácticamente han reportado la presencia del virus, incluyendo algunas tribus de la jungla del Amazonas, han reportado la presencia del coronavirus. Es un virus que ha eliminado miles de personas, lamentablemente. Nosotros no queremos eliminar el dolor, o no queremos minimizar el dolor de aquellos que han perdido familiares muy cercanos, cuando hablamos, ¿verdad?, de otras muertes, pero sí queremos contextualizar y decir que tenemos graves problemas. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, sabíamos que era un virus de transmisión respiratoria, eso continúa igual. Nosotros sabemos también que es un virus que se puede prevenir. Realmente, lamentablemente, mucha gente ha muerto por falta de prevención y de imprudencia, porque muchas de las recomendaciones que se han dado no se han seguido. En esencia, el uso de mascarilla, el uso de higiene de las manos, el uso de un distanciamiento social, de lo cual podemos hablar un poco más adelante. Sabíamos de un principio que esa era medida que había que tomarla y seguirlas, y hasta el día de hoy esas son las mismas medidas después de meses de pandemia, son las mismas medidas que tenemos que seguir observando. Yo puedo usarme a mí mismo como ejemplo. Y sabemos que por encima de todo está la gracia de Dios y la protección de Dios. Pero a nivel humano, yo podría decir, yo represento un paciente de alto riesgo, porque yo tengo 62 años, tengo diabetes por 50 años, tengo un par de stents cardíacos y todos esos son factores de riesgos. Yo he visto pacientes con COVID todos los días de la pandemia. He estado en sus habitaciones adentro con pacientes donde ellos han estado ahí por días encerrados, trancados, por así decirlo. Y al día de hoy, por la gracia de Dios, pero no he sido infectado. Lo que implica que las medidas de prevención funcionan siempre y cuando se lleven a cabo todo el tiempo. Yo quería subrayar esa parte. La mayoría de los pacientes salen de esta enfermedad. Cuando nosotros escuchamos miles y miles de muertos, eso es porque hay millones de personas infectadas. Pero cuando la mortalidad es bien calculada, la mortalidad del COVID es menos de un 1%. De hecho, en New York, que es el epicentro para América Latina, donde murió tanta gente, New York calculó que ellos tienen probablemente 2.7 millones de habitantes infectados con COVID. Si le aplicamos el número de muertes a 2.7, casi 3 millones de habitantes, la mortalidad en New York es de 0.1 a 0.2. O sea, menos de una persona en 100 muere de COVID, de todas aquellas que están infectadas de COVID. Los números lucen grandes porque las personas infectadas son grandes, o sea, son números grandes también, son millones. Y esa es la razón. Pero la mortalidad del flu es aproximadamente 0.1 a 0.2% también. Lamentablemente, hay algunos pacientes que tienen una reacción severa al COVID. Y esos son los pacientes que mueren. Y no sabemos quién va a tener una reacción ligera y quién va a tener una reacción severa. Entonces yo no puedo, para comenzar a concientizar un poco y que no se entienda que estoy minimizando el problema, yo no puedo asumir que a mí me va a dar COVID y me va a ir bien. No, yo no lo sé. Yo no lo sé hasta que no pase. Entonces, yo tengo que protegerme porque yo pudiera ser un paciente que reaccione severamente al COVID y muera de COVID como ha pasado. Y algunas de esas muertes han sido dolorosas, con mucho daño hasta el corazón, al cerebro, los pulmones, coágulos, etcétera, etcétera. Síntomas más comunes: tos, dolor de cuerpo, fiebre, muy similar a lo que es el flu. Y luego hay otros síntomas que pueden venir después, como dolor de cabeza, náusea, vómito. Puede venir pérdida del olfato, pérdida del gusto. Esos son síntomas ya menos comunes. Los más comunes es fiebre, dolor de cuerpo y tos seca. No voy a entrar en cuáles son los tratamientos hoy en día, que no es el propósito de la charla, pero hay tratamientos que estamos usando que parecen tener cierta eficacia, cierta efectividad. Y bueno, ya localmente cada médico, cada hospital o centro o país estará abordando de manera distinta. Mira, que eso es lo que tenemos hoy en día. Es una pandemia que está afectando todas las poblaciones, todas las edades, pero ciertamente pacientes de más de 60, 65 años de edad son los más afectados. Pacientes de menos de 18 años de edad usualmente tienen un curso bastante benigno, pero hay muertes también aún en pacientes jóvenes. Y aún pacientes en New York, pacientes de
por debajo de 34 años también le fue relativamente bien en sentido general, aunque hay muertes también en pacientes de ese grupo de edad. De manera que tenemos que cuidarnos por nosotros, pero aún si a nosotros nos va bien, no puedo olvidar que yo puedo infectar a un paciente de más edad y tengo que pensar también en el papá y en el abuelo y en el tío y tengo que pensar en el segundo más grande mandamiento de la ley de Dios, que es cuál, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tengo que pensar en mi prójimo y eso nos ayuda, nos obliga a observar las medidas necesarias para la prevención del COVID. Quizá me extendí un poco, pero creo que eso nos pone en Muchas contexto gracias. de la pandemia. Yo creo que lo que ha enfatizado es importantísimo. Hay otras pandemias más. Hablábamos en comparación del abuso sexual infantil, cómo ha crecido también dentro de este tiempo de pandemia mucho más. En algunos países hasta el 70% ha crecido. Entonces, Claro. es otra pandemia más que hay que tener en cuenta y no Sí, distraer. no, claro, nosotros tenemos números grandes de todo tipo. Hay un suicidio mundial cada 40 segundos. Un suicidio cada 40 segundos. O sea, aquí hablando ya se han suicidado varias personas en el mundo. En términos de accidente automovilístico, hay 1,5 millones de personas que mueren todos los años en los carros en los que nosotros nos montamos todos los días. La contaminación ambiental en medio de la cual viven las grandes ciudades y sobre todo ciudades como México, Ciudad México, Nueva Delhi y las grandes urbes viven en medio de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es responsable de casi 20,000 muertes por día. Ese es el promedio. 7 millones de personas mueren al año por contaminación ambiental. Y vivimos en medio de eso. Eso nos ayuda no a minimizar el COVID, pero lo pone en contexto y nos dice: nosotros vivimos en medio de un mundo caído con grandes problemas. El COVID se ha añadido ahora, tenemos que protegernos, pero no hay una necesidad de un pánico porque yo vivo en medio de otros grandes problemas y no vivo en medio de pánico. Lo que necesito es vivir responsablemente. Esa es la palabra para esta noche. Responsabilidad sobre mi vida y para la vida de los demás. Qué bueno, pastor. ¿Cuál ha sido su experiencia a nivel personal, familiar en este tiempo del COVID? Algunas lecciones aprendidas en este tiempo ahí en República Dominicana. ¿Cómo lo ha visto usted? Sí, cómo no. Bueno, lo primero que me ha chocado mucho a nivel personal es ver tantos cristianos llenos de pánico. Y digo eso porque realmente esa es la palabra. Me ha chocado mucho porque como mi iglesia me ha oído decir tantas veces y en escenarios como este también, es, amados, COVID no gobierna, Dios gobierna. De manera que yo tengo que recordar todo el tiempo varias cosas y ahí comienzo a entrar en la parte teológica, pero al mismo tiempo sin dejar a un lado la medicina. Ciertamente hay una mortalidad y hay estadística y todo lo que queramos, pero la Biblia es clara. Todos los días que me fueron dados ya fueron contados, están registrados en el libro de mi Dios. Él me ha dado un número de vida, un número de días. Yo no voy a vivir un día más, con COVID o sin COVID, que ese día que ya Dios registró. Número 2, Cristo dijo en el Sermón del Monte: ¿quién de vosotros podría añadir tan siquiera una hora a vuestra vida con preocuparse? Entonces, ¿qué hace el cristiano lleno de pánico, preocupado, cuando él ni siquiera puede agregar una sola hora, 60 minutos a su vida? Eso no quiere decir que yo puedo ser irresponsable contando con que, no, ya mis días están contados y demás. No, porque si yo soy irresponsable, ya Dios también sabía que la causa de mi muerte tal día sería mi irresponsabilidad. De manera que no, eso me llama a la responsabilidad, pero me llama a descansar en el Dios que gobierna por encima de todo lo que ocurre a mi alrededor. De manera que a nivel personal lo que más me ha chocado es que el nivel de pánico que he encontrado en los cristianos es muy similar al nivel de pánico que he encontrado en personas no cristianas. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la diferencia que establece la soberanía de Dios y el control de Dios, del Dios que nosotros adoramos, conocemos y en quien confiamos, se supone? Pues eso ha sido algo que me ha chocado. Por otro lado, a nivel familiar, nos hemos cuidado, pero al mismo tiempo no nos hemos encerrado. Hemos hecho lo que nos toca hacer. Yo tengo que salir a ver paciente todos los días. Mi esposo es médico, sale a ver paciente todos los días. Vivimos con una hermana mayor de 74 años. Ella sale a hacer sus diligencias, siempre observando distanciamiento social, uso de mascarillas y higiene de las manos todo el tiempo. Ella permanece en salud. Ella tiene un nieto que vive con nosotros estamos criando, tiene 14 años. Él también lo hemos concientizado.
Tenemos una muchacha que nos ayuda con las cosas de la casa, ella también ha sido concientizada, pero cada cual está viviendo una vida responsable, pero no amedrentada y no encerrada tampoco. Gracias a Dios nos ha mantenido en salud. Yo creo Excelente eso. que eso es algo que quería enfatizar esta noche, que no Oye, eso podemos, no podemos morir viviendo. O sea, es un buen estamos equilibrio. vivos, pero estamos muertos. No, no puede ser eso. Un buen equilibrio, claro. Eh, La otra pregunta que podríamos hacerles desde ahí es, ¿podría usted contarnos un poco acerca del ministerio pastoral que tiene y su relación con los miembros en este tiempo? ¿Cómo ha orientado a sus miembros? ¿Cuáles han sido las cosas que siguen caminando igual y otras que han cambiado en su ministerio Sí, pastoral? bueno, ha sido un reto, obviamente, porque ya no tenemos la comunicación tan cercana. Gracias a Dios, y yo sé que esto no va a ser posible en todas las áreas, ¿verdad? De aquellos que nos están escuchando, pero gracias a Dios la tecnología nos ha permitido hacer una serie de cosas que hace 20 o 30 años atrás no hubiese sido posible. Entonces, inicialmente continuamos haciendo los cultos ¿verdad? Sin audiencia presente, pero lo transmitíamos en vivo y dejábamos los cultos pues colgados, como decimos, en el internet. Así iniciamos. Eventualmente, en la medida que el gobierno fue avanzando en fase 1, fase 2, iniciamos los cultos presenciales. Y eso entonces, como al día de hoy todavía lo estamos haciendo. Todo el mundo tiene mascarilla, las personas están sentadas, los núcleos familiares están sentados a 6 pies de distancia, que es el distanciamiento social recomendado. Una misma familia se puede sentar junta, una al lado de la otra, porque viven juntos y comparten riesgos juntos, pero ya con relación a la próxima familia o la próxima persona debe haber 6 pies de distancia. Y bueno, todo el que entra, al entrar al templo, se limpia la mano, se le da gel a base de alcohol para limpiarse. Entonces, bueno, la otra parte es el resto de los ministerios han continuado funcionando vía Zoom. El Zoom es una herramienta que creo que todos conocen, que permite, dependiendo de la capacidad de cada quien, hay reuniones de 100 personas y Zoom de hasta 1000 personas. Hemos tenido reuniones los miércoles, antes lo teníamos presencial todos los miércoles, ahora lo hemos hecho miércoles sí, un miércoles no, vía Zoom. Nosotros los pastores mismos hemos tenido múltiples reuniones vía Zoom. Los grupos pequeños de parejas y de jóvenes se han reunido no tan regularmente, no semanalmente, pero con frecuencia vía Zoom también. De manera que ya hemos hecho consejería vía Zoom incluso, de manera que la tecnología nos ha permitido por lo menos permanecer en contacto, no tan frecuente, pero nos ha permitido permanecer en contacto con la congregación. Hemos enfatizado mucho la necesidad que tiene cada cual de continuar desarrollando su vida espiritual de manera personal, caminando con Dios, a pesar de que nos estamos reuniendo con tanta regularidad. Y hemos hecho mucho énfasis que Dios gobierna, que Dios reina, y que cada cual pueda examinar su vida a nivel personal, porque yo creo que esta pandemia no pasó accidentalmente. O sea, las iglesias tuvieron que ser cerradas, pero yo quisiera enfatizar eso. Quien cierra las iglesias, por así decirlo, es Dios. Y si alguien me pregunta que por qué yo lo digo de esa manera, porque Dios dice que nada ocurre sin que Él lo consienta. O sea, no se caen ni siquiera 2 pajarillos al suelo sin que Dios lo consienta. Al final del camino, Dios dice que no ocurre una calamidad en la ciudad sin que Él haya sido quien la cause. Eso está en Lamentaciones 3. De manera que Dios es el responsable final de todo cuanto ocurre. Él no lo hace directamente, pero cuando lo permite, al final es porque Él tiene un propósito. Y de repente, bueno, no nos podemos reunir, no podemos adorar corporativamente, no podemos orar corporativamente, no podemos bautizar, no podemos plantar iglesia, no podemos compartir el pan, no podemos hacer una serie de cosas que la palabra nos manda a hacer. ¿Quién está detrás de todo eso? Dios. Yo creo que Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento, está llamando a su pueblo a la examinación. Y no creo que Dios esté esperando que regresemos y abramos los templos de la misma manera que nosotros estábamos cuando los cerramos. Esa es mi introspección, análisis personal, ese es el mensaje que le he comunicado a la iglesia, es el análisis que me ha ayudado o la introspección en la que hemos metido a la iglesia. Cada cual mire su vida, examine su vida, limpie su vida, que cuando regresemos no podemos regresar a la normalidad.
como decía alguien, no podemos regresar a la normalidad porque lo normal era el problema. ¿Cuál era el problema de lo normal? Bueno, que mucha gente vivía desenfocada, con la mira puesta en este mundo y no en la eternidad. Cristo no era el centro, una serie de esas cosas. A eso no podemos volver. Tenemos que volver a otra cosa, a una vida espiritual mucho mejor, más alta, de más sentido de propósito, más significado, de más espiritualidad, de más palabra, donde Dios verdaderamente sea el centro de todo lo que hacemos, pensamos, hacemos, decimos. José. Sí, pastor, para mí es un placer poderlo tener aquí, poder conversar con usted nuevamente. Igualmente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Unas 2 o 3 quizás, para que los pastores y líderes de la iglesia lo consideren. O sea, si usted estuviera dirigiendo a ellos en persona, ¿no? A los pastores, pastoras, también tenemos en la iglesia, sobre abrir los servicios presenciales. En otras palabras, si se quiere proyectar una fecha de reapertura, pongamos de que una persona, un pastor, un líder de la iglesia, se reúnen y ellos tienen que decidir una fecha y ya comienzan a decidir cosas más concretas. ¿Qué indicadores más relevantes se deben tomar en cuenta? O sea, ¿qué cosas se tienen que tomar en cuenta con respecto a, por ejemplo, las curvas de contagios, etcétera, otros? Bueno, yo creo que hay que iniciar con las disposiciones gubernamentales, por decirlo así, de cada región, de cada nación. Porque es posible que una nación no tenga permiso para que las iglesias abran en un momento dado y que otras sí lo tengan. Entonces, obviamente, como ustedes saben, no podemos violentar las autoridades de turno y sus recomendaciones. Eso sería como lo primero. Normalmente, este tipo de actividades se abren, se recomienzan cuando se estima que el pico de lo que iba a ser la pandemia en esa localidad llegó y ya vamos en la curva descendente. Lamentablemente lo que ha pasado, y lamentablemente es lo que va a seguir pasando si ciertas cosas ocurren, es que si tú encierras a la población, como se hizo, y luego tú dices, bueno, ya alcanzamos el pico, sí, pero alcanzaste el pico para un encierro. Cuando tú abras la población de nuevo, tú vas a tener otro pico obligatoriamente, porque la gente que no estaba interactuando en la sociedad va a comenzar a interactuar y definitivamente que va a hacer tu pico nuevamente. Entonces, ¿qué es donde estamos? Hay picos a nivel de todas las naciones otra vez, quizá no todas, pero una gran cantidad de las naciones están experimentando, incluyendo República Dominicana, está experimentando un resurgir del número de casos y todo el mundo está espantado, pero honestamente eso era como de esperarse. Entonces hoy en día se está hablando de volver a cerrar, como han hecho algunas naciones. Yo no creo que esa es la estrategia más sabia, porque cuando cierres, si cierras de la misma manera que cerraste anteriormente, cuando abras va a tener otro pico otra vez. Porque nosotros no tenemos una vacuna que tú digas, vamos a cerrar, vamos a encerrar a todo el mundo, vamos a vacunar a todo el mundo, para que entonces después que todo el mundo esté vacunado salgamos todos. No, y esa vacuna no va a llegar por 12 a 18 meses. Entonces, ¿qué es como la clave para nosotros abrir iglesias o aún poder salir a trabajar? La clave es, número 1, es responsabilidad individual. Entonces, cada individuo necesita en su responsabilidad individual hacer un par de cosas. Él necesita, y lo voy a ilustrar, él necesita estar alerta y él necesita ser prudente, ambas cosas. Bueno, y necesita ser metodológico. ¿Qué yo quiero decir con eso? Yo voy a usar una mascarilla y la voy a usar todo el tiempo, que vaya a estar con personas. Si voy en un carro solo, yo no necesito una mascarilla, no hay nadie conmigo en el carro. Pero si voy a interactuar, si voy a salir del carro, ya me tengo que poner la mascarilla. Si yo hago eso el 90% de las veces, ese 10% me va a entrar en problemas. Yo me voy a contagiar en algún momento. No puedo relajar las medidas en algún momento porque yo no sé en cuál momento la relajación de esa medida es la que me va a infectar.
Entonces, mi ejemplo es el siguiente. Yo estaba en el día, antes de ayer, yo estaba en la emergencia viendo a un paciente con COVID y la hija de ese paciente había comenzado a tener fiebre, me lo dijo un poquito tarde en la entrevista, pero me lo dijo. Entonces, ella tenía una tomografía de su padre en el celular y yo tomé su celular para ver la tomografía. Tan pronto yo tomé su celular, como dije que hay que estar alerta, en mi estado de alerta dije, ups, tomé un celular de alguien que potencialmente está contaminado. Entonces terminé de ver la tomografía, le entregué el celular y lo primero que hice fue dirigirme, estaba en la emergencia, a un lugar donde había gel, a base de alcohol, me limpié las manos completamente, hasta la muñeca, todo lo que yo pude haber tocado. Y a eso es que yo me refiero, necesitamos, yo no creo que tenemos que cerrar, yo creo que tenemos que educar a la población a ser estricta y estar alerta continuamente de llevar a cabo las medidas preventivas. Y no son complejas ni son caras. Mascarillas, limpieza de las manos, distanciamiento social, 6 pies de distancia entre todos. La razón de los 6 pies de distancia es que cuando yo toso, aún sin mascarillas, las gotas de saliva que tienen COVID, las que tienen COVID, son pesadas y por tanto no viajan más allá de alto cero, estornudar más de 4 pies y medio, 5 pies y tienden a caer por gravedad. De ahí el número de 6 pies de distancia. Si nosotros hacemos eso, literalmente el número de personas contaminadas va a ser muy poco. El número de personas contaminadas está siendo mucho, sí, pero si vemos los videos que vemos en las redes, hay una cantidad enorme de personas aglomeradas, sin distanciamiento, sin mascarillas, algunos tomando alcohol, otros celebrando. Esa imprudencia no la podemos permitir, y mucho menos dentro del pueblo de Dios. Entonces, igual las iglesias, que es la pregunta, a la hora de abrir, van a tener que abrir con mucho menos personas en sus cultos y obviamente cuando hay locales pequeños todavía se nos dificulta más, pero tenemos que ser estrictos. Al entrar debe haber alguien en la puerta que te va a dar manita limpia, te va a limpiar la mano. Te va a sentar a 6 pies de distancia de la próxima persona. Si va con 5 miembros de la familia, los sienta juntos, pero tiene que haber 6 pies de distancia hacia la próxima persona. Al final nadie se queda en la iglesia, socializando. Bye, hermano, encantado de verte, un placer. Seguimos orando el uno por el otro y nos decimos esas cosas a cierta distancia. Nada de abrazo, nada de beso, nada de dando las manos y nos vamos a las casas. Sí, una cosa que me llamó la atención y quisiera preguntarle, ya que usted es doctor, infectólogo, realmente es básico preguntarle una cosa a usted. La mascarilla principalmente protege a los que, no a uno, sino a los demás, ¿es correcto? ¿O también a uno lo protege de infectarse? Bueno, te protege a ti también, porque si el otro tose, yo tengo una barrera delante de mí que me está protegiendo a mí también. Entonces la mascarilla es una O sea, doble sí protege. protege. Porque en los medios de comunicación estaban diciendo de que no protege realmente a una persona, sino más bien protege a los demás. Entonces, protege a uno también. Porque si protege al otro, entonces también ese otro, para el otro, yo soy ese otro. Claro. Entonces Claro. sí nos protege a ambos, literalmente. Hay unas mascarillas mejores que otras, definitivamente, pero las mascarillas en sentido general van a proteger. Entonces, yendo a un poco más detalle, ¿cuáles serían sus recomendaciones a los pastores y administradores de las iglesias para que minimicen el riesgo de contagio cuando las personas se congreguen en forma presencial? ¿Son esas 3 que usted ha mencionado? En esencia son esas, y que eso se pueda comunicar antes de que la iglesia abra. Nosotros comunicamos eso vía una reunión de Zoom, donde todo el mundo estaba, bueno, una gran cantidad de las personas estaba presente, y luego también enviamos una comunicación escrita. Bueno, también nosotros suspendimos obviamente la escuela dominical de los niños, suspendimos también lo que es el nursery, no hay cuidado de niños en la iglesia por las mismas razones que estamos hablando, para minimizar riesgos. Durante el culto, hablando de forma práctica, la persona que usa un micrófono va a usar ese micrófono esa sola persona.
O sea, si nosotros vamos a compartir ese micrófono con alguien, ese micrófono hay que higienizarlo antes de pasarlo a esa otra persona. El púlpito, si alguien va a estar en el púlpito, que sería como el pastor, entonces el pastor es el único que debe llegar a ese púlpito y no debe haber más nadie en ese púlpito. El otro día, el domingo, no este domingo, el anterior, estaba otro pastor predicando y yo al final subí para orar y despedir la congregación. Yo no me paré en el púlpito donde el pastor había estado, porque él se pasó ahí 50 minutos hablando, donde potencialmente habían gotas de saliva que habían salido hacia el púlpito y el púlpito no estaba higienizado. Yo me paré, pero ya fuera del púlpito. Pero tenemos que estar pendientes de cuáles son las cosas que están siendo contaminadas por una persona. Entonces, los integrantes de los grupos de oración, si tienen un micrófono, ese micrófono es para esa persona solamente, de manera que no cante yo con uno y ahorita está cantando el otro con el otro micrófono, porque yo puedo ser un portador asintomático y lo contaminé. Luego esos instrumentos son higienizados al final del culto por alguien con delicadeza, con guantes, se limpian antes de que se vuelvan a usar otra vez. Entonces, tengo que pensar continuamente como pastor para proteger la audiencia y proteger el pueblo de Dios, cuáles son los medios de contaminación. Entonces, nada compartido que no sea higienizado primero. Hace poco un pastor me escribió, antes del Zoom de hoy, me dijo que iba para un funeral y le dije, cuídate, usa mascarilla todo el tiempo, hasta el momento de predicar. Si estás en un lugar muy pequeño, porque a veces los lugares, ¿verdad?, de las capillas de las funerarias son bien pequeñitas, prefiere predicar con una mascarilla puesta y un micrófono, y que el micrófono no haya sido usado por nadie, o que haya sido higienizado antes de tú usarlo. Eso es importante. Entonces, eso también los pastores deben tener en cuenta. Muy, muy importante lo que usted nos ha dicho. También tenemos algo que quisiéramos compartirles, que tiene que ver cuando se comiencen a trabajar en los diferentes ministerios, porque no solamente tenemos que preocuparnos de la parte de la congregación general, cuando todos los miembros vayan a escuchar las prédicas, etcétera, los días domingo, pero también constantemente nosotros en Compasión tenemos nuestro lugar donde congregamos a niños y congregamos a los jóvenes. Entonces quisiéramos saber qué pautas tendríamos que seguir, cuáles serían las indicaciones principales, las recomendaciones que usted nos puede dar, aparte de lo que ya mencionó. Sí, yo creo que ahora mismo el congregar a niños es buscarnos un problema, porque los niños no van a entender las medidas necesarias y aún aquellos que lo entiendan se les va a olvidar a los 10 minutos y se van a acercar y se van a abrazar y se van a compartir cosas. Nosotros por eso no tenemos escuela dominical ni tenemos nursery y no creo que lo vamos a tener por un buen tiempo hasta que realmente esa curva haya caído a niveles muy bajos. Los adolescentes tendríamos que seguir las mismas pautas que tendríamos para un culto de los domingos, y es que tienen que tener mascarillas, tienen que estar a 6 pies de distancia, a menos que sean hermanos que vivan juntos, y tiene que haber una higienización de las manos al entrar al lugar donde van a llegar. O hacer cosas en espacios abiertos. Un espacio abierto es, qué sé yo, un patio, por ejemplo, de una iglesia o algo así. Es mucho menos probable que en un espacio abierto alguien se contamine con un espacio cerrado. El COVID usualmente no está en espacios abiertos. O sea, si yo voy a un parque, yo no necesito mascarilla para estar en un parque. El COVID no está en el medio ambiente de afuera. El COVID está en el espacio, en el aire de espacios cerrados. Una casa, una iglesia, una oficina, ahí donde yo encuentro COVID. Entonces, una posibilidad de reunir jóvenes quizás en espacios abiertos, pero también guardando cierto distanciamiento. Y la necesidad de tener la mascarilla puesta todo el tiempo. Obviamente, el que va a hablar, el que va a orar, pues no va a tener mascarilla puesta en este momento. Bueno, eso nos ayuda mucho y sobre todo ahorita que nos ha dicho que los niños no sería algo muy apropiado de que se reúnan. Esto nos dice mucho y yo le agradezco porque tenemos una gran disyuntiva ahí, ¿no? Gracias. Y mi última pregunta que tengo para usted, antes que pase Enrique a hacer las finales,
¿Cuál cree usted? Esa es una pregunta bien importante y una que podría usted tomarse un montón de tiempo, obviamente, porque es algo que le habla a usted como pastor. ¿Cuál cree usted que es el rol de la iglesia en medio de esta pandemia? ¿Cuál usted cree que es el rol que la Sí. iglesia debe tener? Bueno, yo creo que hay varias cosas que la iglesia necesita hacer. Voy a comenzar diciendo, número uno, la iglesia no puede olvidar que su rol principal, no el único, pero principal, es proclamar las buenas nuevas de salvación. Esa es la gran comisión. La gran comisión no se detiene, no se para porque hay una pandemia. Obviamente puede adquirir otra forma, pero el número de personas a las que yo he podido testificar durante este tiempo es inmenso. Enfermeras, médicos, pacientes, uno a uno, de forma que sin la pandemia quizá no se me hubiese permitido. Entonces cada cual necesita recordar eso. Y la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia es el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia. De manera que aunque la iglesia no se está reuniendo, la iglesia no ha dejado de existir. La iglesia está dispersa en el mundo y pudiéramos tener múltiples evangelistas por el mundo disperso haciendo un trabajo que de otra manera quizá no se estuviera haciendo. Entonces, eso es número uno. Número dos, la iglesia no puede olvidar algo que la iglesia siempre ha hecho por 20 siglos. En todas las pandemias, la primera pandemia que la iglesia enfrentó fue en el segundo siglo. Y desde ahí hemos tenido pandemias prácticamente en todos los siglos. La iglesia ha sido la punta de lanza de todas las pandemias. Quizá esta sea la pandemia donde la iglesia menos rol ha tenido. Pero la iglesia ha estado al frente tomándose los riesgos que otras personas no se han tomado. Cuidando de enfermos, brindando esperanza, brindando alimento, brindando consolación, brindando compañía. La iglesia necesita estar al frente de esta pandemia también. Por eso es que cuando hay gente que me dice, esta tarde misma, gente me dijo, pero pastor, usted debiera como retirarse un tiempo por los factores de riesgo que mencioné. Y le dije, ¿quién va a ver estos pacientes? ¿Quién los va a atender? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Quién les va a brindar una palabra de esperanza? ¿Quién va a orar con ellos? Tenemos que estar ahí siendo punta de lanza. Eso es otro. La iglesia, por otro lado, tiene que, yo le digo a nuestra iglesia, esta es la hora de la iglesia. Esta es la hora donde la iglesia debe brillar más que en cualquier otro momento, porque ciertamente la hora es oscura. Es oscura moralmente, es oscura desde el punto de vista de salud, es oscura desde el punto de vista social, tenemos muchos problemas sociales de todo tipo. Esta es la hora donde la iglesia tiene que brillar. ¿Y cómo brilla la iglesia? Bueno, siendo el ciudadano cristiano diferente al resto del ciudadano. No es un ciudadano en pánico, no es un ciudadano irresponsable, no es un ciudadano imprudente, no es un ciudadano que no cuida de su prójimo, no es un ciudadano que solamente piensa en sus necesidades y mis necesidades están cubiertas, ya no me importan las necesidades de los demás. No, esta es la hora para la iglesia preguntarle a otro cómo está, qué necesita, cómo te puedo ayudar, qué puedo compartir. De manera que yo creo que el rol de la iglesia es múltiple. Uno, seguir proclamando el evangelio. Dos, estar al frente de la pandemia ofreciendo ayuda física, material, de alimento, de consuelo, de compañía, brindando esperanza, pudiendo hablar de un Dios que está en control, ayudando a la gente a entender que hay un creador que ha permitido esto y que lo ha permitido con un propósito. Y yo creo que eso es parte del rol que la iglesia tiene que jugar. Y debemos ser los ciudadanos que mejor ejemplo dan de civismo. En otras palabras, seguimos las leyes. Si se nos impide hacer algo, no las violamos. A menos que sea algo que viole la palabra de Dios. Si se nos manda a usar mascarilla, la usamos. Si se nos manda a limpiarnos las manos, nos limpiamos las manos. ¿Por qué? Porque queremos ser ciudadanos ejemplares en medio de un mundo que no es ejemplar. Gracias, pastor. Qué buenas recomendaciones y alentando y animando a la iglesia a mantener la visión de que la iglesia no se paraliza ni está en cuarentena, ¿no? Seguimos avanzando. Y pastor, en este campo ya más de detalle, ¿usted tendrá algunos recursos, su iglesia, algunos recursos que pueda recomendar? Por ejemplo, he escuchado por ahí sobre los coros o las personas que cantan al frente. ¿Hay alguna recomendación? Porque de repente el cantar es más complicado y se puede expandir más.
¿Algunos recursos para la iglesia o dentro de, de la esfera médica que usted tenga para compartir con los que nos están escuchando? Bueno, yo puedo enviarle a José, ya que tengo su email y su WhatsApp también. La Coalición por el Evangelio publicó unas recomendaciones que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos hizo para iglesias específicamente, de qué cosas tener en cuenta. Obviamente, algunas de esas cosas quizás no tengan la misma aplicación que Latinoamérica, porque en Norteamérica todo lo hace de una manera, yo quiero ser cuidadoso cuando digo esto, pero de una manera extrema. Entonces, nosotros no tenemos los recursos que Norteamérica tiene para hacer todas las cosas de esa misma manera. Pero yo creo que pudiéramos leer esas recomendaciones y adaptarlas a cada región, ¿verdad?, que nos está oyendo. Yo creo que esa es como la recomendación más completa escrita que nosotros podamos encontrar en cuanto a lo que es recomendaciones para iglesia. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los coros, yo no creo que deberíamos tener coros. Coros, no estoy diciendo que no tengamos grupos de adoración, pero coros yo creo que son, como dicen en inglés, un no-no. Eso tomarnos un riesgo enorme, tener gente junta que no está a 6 pies de distancia, violaría todas las normas, violaría incluso disposiciones gubernamentales. Y eso no sería sabio, ni sería bíblico violar recomendaciones gubernamentales. Estados Unidos tiene un ejemplo, creo que fue Canadá de hecho, de un coro, 120 personas, pero ese día solamente habían 60 ensayando, pasaron 2 horas y medias y el 80%, 80 y pico por ciento de las personas resultaron infectadas en esa ocasión. Obviamente estaban pegados, nadie tenía mascarillas, etcétera, etcétera. Nuestra iglesia está usando un grupo de adoración, pero los músicos y los instrumentalistas están a más de 6 pies de distancia. Yo sé que no todas las plataformas de iglesia permiten eso, pero si no lo permiten, tendrían que reducir el número de músicos y de cantantes arriba en la plataforma. Lo que yo no creo que podemos hacer es violentar disposiciones que han sido probadas que funcionan. Pero yo creo que podemos seguir cantando sin mascarillas arriba en un púlpito, siempre y cuando cada persona esté a más de 6 pies de distancia el uno del otro y que los que están abajo escuchando la audiencia, todo el mundo tiene mascarilla. Yo creo que si lo hacemos de esa forma, yo creo que estaremos bien protegidos. Muchas gracias, Pastor. Algunas palabras últimas de motivación. Estamos asociados a 3.000 iglesias, pastores en la región latinoamericana. Unas últimas palabras. Usted sabe que trabajamos con niños, el Ministerio de Jóvenes también, en el campo del Ministerio Integral. Ahí los escuchan ellos. Claro. Bueno, yo creo que voy a enfatizar algo que ya dije, pero yo creo que la repetición es la clave del aprendizaje. Tenemos que recordar que el COVID no reina, nuestro Dios reina. Entonces, nuestro Dios es soberano. Número uno, nuestro Dios ha dicho que Él está por nosotros y no contra nosotros. Entonces, en medio de esta pandemia, Dios está velando por su pueblo. Ahora, no llevemos eso a un extremo y pensar que como Dios está por nosotros, pues nada me va a afectar, porque eso no es la enseñanza de la Biblia. Cuando la Biblia dice en un salmo que 1,000 caerán a mi lado y 10,000 al otro lado y que a mí nada me va a afectar, yo tengo que entender, hermano, que eso no es lo único que la Biblia dice, por un lado. Y por otro lado, tengo también que entender que eso está dicho en el contexto de los salmos, en su lenguaje poético. Lo que está tratando de enfatizar el salmista es que Dios nos protege, pero el salmista no nos está diciendo que por ser creyente yo soy inmune y que por tanto si hay un terremoto, ningún cristiano muere en un terremoto. Si hay un huracán, ningún cristiano muere en un huracán, porque la Biblia me promete la protección de Dios. No, de hecho, los mejores de Dios han pasado por las peores calamidades todo el tiempo. Si tú te vas al Génesis, te encuentras con José. José, un individuo sumamente íntegro y cayó en la cárcel por su integridad. Después, si tú piensas en Daniel, cayó en un foso con los leones. Y si piensas en sus 3 amigos, bueno, estuvieron en el horno de fuego. Alguien puede decir, bueno, pero ellos fueron salvados. Sí, pero ¿cuántos otros no?
Solamente basta con leer el libro de Hebreos, capítulo 11, para ver cómo dice, cómo esos cristianos fueron perseguidos y cómo algunos fueron aserrados, cortados en dos. La historia de los mártires, cómo han muerto quemados. Cada vez que hay una pandemia, una epidemia, un terremoto, un huracán, hay cristianos y no cristianos que mueren por igual. Cuando Cristo vinieron y le preguntaron acerca de aquellos que habían muerto, porque había caído una torre, ¿verdad? La torre que había caído y unos galileos habían muerto. Cristo le dijo, no piensen que aquellos eran peores pecadores que ustedes, porque murieron y cayó esa torre y los mató. Si ustedes no se arrepienten, van a morir exactamente igual. En otras palabras, hermanos, recordemos que Dios es soberano, Dios reina, Dios está por nosotros, Él nos protege, pero su protección no es garantía de que a mí no me va a dar COVID o yo no voy a morir de COVID. Yo soy médico, yo soy pastor, yo estoy tratando de ayudar gente, pero ¿sabes qué? Yo puedo morir de COVID. Y el hecho de que yo muera de COVID no debe dar lugar a nadie a cuestionarse. ¿Y dónde estaba la protección de Dios para ese pastor que estaba ayudando gente, que estaba tratando de curar a otros? La protección de Dios estaba conmigo, pero la protección de Dios duró hasta el día que Dios marcó mi vida y dijo, bueno, ya yo te quiero aquí en casa, ya te voy a llamar, de manera que voy a permitir que te afecte. Pero Dios quiere ver cómo yo voy a morir, porque para Dios es tan importante cómo yo vivo como cómo yo muero. Hay algo que llamó la atención de los cristianos primitivos que eran perseguidos, y llamó la atención a todos los emperadores, era cómo morían los cristianos, cómo morían en fe, en esperanza, sin quejarse, sin resentimiento, sin queja acerca de su Dios, cómo morían como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. De manera que yo quiero que tú como pastor anime a tu iglesia, le enseña a tu iglesia a cómo vivir bien, cómo sufrir bien, cómo morir bien. Esos son 3 conceptos vitales. Cómo vivir bien, cómo brillar en medio de la oscuridad. Número 2, cómo sufrir bien cuando me toca sufrir. Sea que muera o no muera. A veces el sufrimiento dura 6 meses, dura 6 años y termina, pero otra vez se me lleva a la muerte. Entonces, cómo sufrir bien y cómo morir bien. Mi rol cuando vivo, cuando sufro y cuando muero es el mismo, glorificar a mi Dios. Ese fue el rol de nuestro Señor Jesucristo. Vivió bien, sufrió bien, murió bien. Y de esa misma manera Dios espera que yo pueda hacerlo. Y yo quiero animarte a que tú puedas enseñar a tu iglesia. Y tú la enseñas de 2 maneras. Tú lo hablas y tú lo vives. Ambas cosas. Como líder. Porque como va el liderazgo, así va el resto de la iglesia. Yo quiero animarte a que tú puedas hacer eso. Que aproveche esta oportunidad a vivir con esperanza. Tenemos una esperanza. Mi mayor número de días no están aquí. Esta no es mi mejor vida tampoco. Yo estoy aquí como peregrino y extranjero. Yo estoy aquí de pasada. Si tú vas a un picnic de 3 días, en ese picnic tú pasas trabajo, por así decirlo, porque no hay ni siquiera dónde hacer las necesidades. No hay un baño, no hay nada, no te puedes bañar, no hay duchas. Sin embargo, tú vienes 3 días después y dices que gozaste, que la pasaste muy bien, pero tú lo dices por una sola razón, porque tú sabes que fueron 3 días, que ahí no es que tú vives y que te espera una casa en la ciudad en mejores condiciones. Pero tú sabes que yo estoy aquí como de picnic. Esto es un tiempo corto, comparado con la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos. Yo tengo una casa mucho mejor que me espera para el resto de la eternidad en presencia de mi Dios. De manera que no tengo para qué quejarme, yo estoy de pasada y yo voy camino a casa y yo no he llegado. De manera que tengo la esperanza de que hay un lugar de reposo y habrá un lugar como el Jardín del Edén, mejor que el Jardín del Edén, antes de que fuera corrompido por Adán y Eva. Habrá un lugar como el Jardín del Edén, por así decirlo, donde habrá reposo, donde no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor. Pon tu mente en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí abajo. Vive aquí abajo, pero con la mente allá arriba. Y que tú puedas entonces ser un ejemplo para el resto de lo que te rodea. Yo creo que ese sería mi mensaje breve, resumido,
encapsulado para aquellos que me escuchan y me ven. Gracias, Pastor Miguel. José, también muchas gracias por el contacto que hiciste para que esta entrevista sea posible. Creo que todos hemos disfrutado de la sabiduría y en este campo especial que el Pastor Núñez y Doctor Núñez tiene todo el tema infectólogo. Él es un infectólogo que nos está dando algunas, tal vez, luces para poder caminar como iglesia y ser de testimonio. Y tener una visión como muy balanceada, como dijo, una fe responsable, pero valiente también, que sale y trabaja la misión de Dios, que no está en cuarentena. Pastor, muchas gracias. José, muchas gracias. Y queremos decirle a todos los pastores y a las pastoras que están escuchándonos alrededor de Latinoamérica que vamos a tener estos recursos que el pastor nos va a enviar. Pronto se los vamos a poner también aquí en el Facebook que estamos lanzando, y ustedes lo van a tener también dentro de la website For Children. Muchas gracias por el tiempo que estuvieron acá, y nuevamente, Pastor Miguel, muchas gracias. José, una bendición haber estado con ustedes en este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. El tiempo se fue rápido, pero fue bueno poder compartir esto. Y hay un recurso más que se llama, y están en la red, ustedes lo pueden buscar o quizá ya lo tienen, escrito por el pastor John Piper y fue traducido al español, que es El Coronavirus y Cristo. Es un libro como de 100 y tantas páginas, está en electrónico y está libre de costo. Es algo que pueden buscar y ponerlo en su página para que la gente lo pueda leer. Y prontamente, en la próxima semana, nosotros vamos a sacar un libro con motivo de la pandemia, con el título de Volveos a mí, y va a ser también gratis en electrónico para todo el que lo quiera ¿Sale leer. pronto, dice el pastor? ¿Sale pronto? Sale quizá en las próximas 4 a 6 semanas. Ok, perfecto, para tenerlo en cuenta. Sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, un placer. Ha sido un tiempo muy rico. Gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga también.